Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy quiero centrarme en un tema que me habéis pedido muchos, que no es otro que el poder que tenía el líder de los Balrogs, Godmog, y si era superior al de Sauron. Siendo ambos Maiar muy poderosos y ostentando ambos cargos destacados de gran poder en la jerarquía de los ejércitos de Morgoth, es una duda que muchos fans se plantean. En este vídeo vamos a resolver esa duda basándonos en lo que sabemos de ambos personajes y en la lógica de la Tierra Media. Antes de adentrarnos en el tema de cuál era más poderoso, creo que es importante analizar por separado a ambos Maiar. Godmog es uno de los más poderosos sirvientes de Morgoth en El Silmarillion, la obra de Tolkien que relata los acontecimientos de la primera edad de la Tierra Media. Como líder de los Balrogs y alto capitán de Angband, desempeñó un papel crucial en las guerras de Beleriand, combatiendo contra los elfos y los hombres en nombre de su maestro oscuro. Godmog es un Balrog, una de las criaturas más temibles de Morgoth, y es conocido como el Señor de los Balrogs y alto capitán de Angband. Su presencia es imponente y se distingue de otros Balrogs por portar un arma singular. Llevaba una gran hacha negra, lo que refuerza su brutalidad en combate. Los Balrogs, incluidos Godmog, son descritos como demonios de fuego y sombra, envueltos en una oscuridad flameante, y portadores de látigos de llamas. Godmog destaca en dos grandes batallas que marcaron la historia: la batalla de las lágrimas innumerables y la caída de Gondolin. Durante la batalla de las lágrimas innumerables, una guerra devastadora, Godmog juega un papel crucial en la derrota de los ejércitos de los Noldor. Es él quien lidera el ataque final contra Fingon, gran rey de los Noldor. Godmog, señor de los Balrogs, avanzó y con él llegó una negra oleada de enemigos. En la lucha, Fingon es rodeado y atrapado con un cinturón de fuego antes de que Godmog le aseste el golpe mortal con su hacha negra, y una llama blanca brotó del yelmo hendido del rey. Tras la muerte de Fingon, su cuerpo es golpeado sin piedad. Sus guardias lo pisotearon y lo aplastaron con mazas. Luego de la batalla, Godmog captura a Húrin, el valiente guerrero que había resistido hasta el final. Lo capturaron vivo por orden de Morgoth, quien lo deseaba ante sí con vida, pues Húrin había matado a muchos de los servidores de Godmog. En la última gran batalla de la Primera Edad, Godmog dirige el asalto contra la ciudad oculta de los elfos, Gondolin. En la batalla final, se enfrenta en un duelo mortal con Ecthelion de la Fuente. La lucha culmina cuando Ecthelion, en un último golpe desesperado, le clavó la punta de su yelmo en el pecho y ambos cayeron en la Fuente del Rey. Con la muerte de Godmog, los Balrogs pierden a su líder, pero Gondolin finalmente cae ante el poder de Morgoth. Godmog es una de las figuras más temibles de la Primera Edad, no solo por su poder en batalla, sino también por su liderazgo dentro de las fuerzas del mal. Su muerte marca el declive de los Balrogs como una fuerza organizada en la Tierra Media, aunque algunos, como el Balrog de Moria, logran sobrevivir en las profundidades del mundo. En la mitología de Tolkien, Godmog representa la destrucción y la brutalidad de Morgoth, siendo su principal lugarteniente junto a Sauron. Aunque no se menciona su destino tras su muerte, su desaparición deja un vacío en el ejército de Morgoth en la última etapa de la Primera Edad.
Por otro lado, Sauron es uno de los personajes más emblemáticos de la mitología de Tolkien y el principal antagonista de El Señor de los Anillos. Sin embargo, su historia comienza mucho antes, en la Primera Edad, cuando servía a Morgoth, el primer Señor Oscuro. Como Maya corrompido, Sauron desempeñó un papel crucial en las guerras de Beleriand, actuando como el lugarteniente más poderoso de Morgoth y siendo responsable de muchas de las mayores amenazas contra los elfos y los hombres. Sauron era originalmente un Maya del linaje de Aule, el Valar de la forja y la artesanía. Su nombre original era Mairon, el Admirable, y poseía un talento excepcional para la creación y la ordenación. Sin embargo, fue corrompido por Morgoth, quien lo convirtió en su servidor más leal. En El Silmarillion se menciona que el más grande fue ese espíritu, a quien los Eldar llamaron Sauron o Gortor, el Cruel. Se lo contó al principio entre los Maiar de Aule, y fue siempre una figura poderosa en las tradiciones de ese pueblo. Como Maya, Sauron poseía poderes inmensos, incluyendo la capacidad de cambiar de forma, la manipulación de la magia oscura y una astucia sin igual. También tenía el don de la seducción y el engaño, logrando corromper a muchos con promesas de orden y poder. Durante la Primera Edad, Sauron fue el más confiable de los servidores de Morgoth y ocupó el puesto de comandante supremo en Angband, la fortaleza de su amo. Uno de sus mayores logros en esta era fue la conquista de la isla fortaleza de Tol Sirion, donde habitaba el rey elfo Finrod Felagund. Gracias a su poder y hechicería, Sauron sometió a los defensores y rebautizó la fortaleza como Tol Ingauroth, la isla de los licántropos, convirtiéndola en un bastión del terror. Sauron, el más grande y cruel de los servidores de Morgoth, se estableció en la isla y la llenó de lobos y de otras criaturas malignas. Su enfrentamiento con Lucien y Huan, el perro de Valinor, marcó un punto clave en su historia. Aunque era un poderoso cambiaformas, capaz de adoptar formas de bestia y de sombra, fue derrotado por la magia de Lúthien y obligado a huir en forma de murciélago, humillado y despojado de su fortaleza. Cuando Morgoth fue derrotado al final de la Primera Edad, Sauron sobrevivió. Aunque tuvo la oportunidad de rendirse a los Valar, prefirió ocultarse y, con el tiempo, reclamar el manto de Señor Oscuro para sí mismo. Durante la Segunda y la Tercera Edad, su poder creció nuevamente, culminando en la forja del Anillo Único y su dominio sobre la Tierra Media. Sauron es la encarnación de la corrupción, la ambición y el deseo de control absoluto. Su astucia y poder lo convirtieron en la mayor amenaza de la Tierra Media durante milenios, incluso después de la caída de su maestro. Analizados ambos personajes, hablemos de los poderes de cada uno. Gothmog, el temible líder de los Balrogs y alto capitán de Angband, es una de las criaturas más poderosas al servicio de Morgoth en El Silmarillion. Como Maya corrompido, su fuerza y habilidades lo convierten en un oponente formidable, capaz de derrotar a los más grandes guerreros elfos. Su papel en las batallas de la Primera Edad demuestra la magnitud de su poder, que va más allá de la simple fuerza bruta. Gothmog es el Balrog más poderoso de todos, lo que implica que supera a sus congéneres en fuerza física. En combate, derrota a algunos de los guerreros más célebres de la historia de los elfos, como Fingon, rey supremo de los Noldor, y Ecthelion, de la Fuente. Su golpe final contra Fingon es tan devastador que una llama blanca brotó del yelmo hendido del rey, lo que sugiere un poder destructivo extraordinario. A diferencia de otros Balrogs, que se describen empuñando látigos de fuego, Gothmog es el único que usa una enorme hacha negra que la creaba a placer con su magia oscura.
Esto sugiere una destreza marcial muy superior, ya que en combate no solo utiliza su inmensa fuerza, sino también precisión y habilidad con las armas. Su rol como comandante de los ejércitos de Morgoth indica que no solo era un guerrero temible, sino también un estratega capaz. Como todos los Balrogs, Godmog está envuelto en un aura de oscuridad flameante y posee la capacidad de manipular el fuego a su voluntad. Su presencia en el campo de batalla genera terror en sus enemigos y sus ataques combinan llamas y sombras, lo que le permite infligir un daño devastador. Gracias a esa capacidad como Maia, podía crear a placer unas grandes alas de fuego y oscuridad cuando lo necesitaba en la batalla para ser más rápido y ágil. Su hacha también era creada de este modo, mostrando un alto nivel de poder y control sobre su propia magia oscura. Godmog no solo es el más fuerte de los Balrogs, sino también su líder supremo. Morgoth lo designa como Alto Capitán de Angband, lo que demuestra que su poder no solo radica en su destreza en la batalla, sino también en su capacidad de mando sobre otras criaturas de la oscuridad. Godmog combina una fuerza colosal, habilidades de combate avanzadas, dominio del fuego y la sombra, y una inteligencia estratégica que lo convierten en uno de los siervos más letales de Morgoth en la Primera Edad. En cambio, Sauron es uno de los seres más poderosos que han existido en la mitología de Tolkien. Como Maia de Aule, poseía un vasto conocimiento y habilidades superiores a la mayoría de los habitantes de Arda. Tras ser corrompido por Morgoth, su poder creció aún más, destacándose en magia, estrategia y manipulación. A lo largo de las edades, sus habilidades lo convirtieron en una amenaza persistente, incluso después de la derrota de su maestro. Sauron es uno de los mayores practicantes de la magia en la Tierra Media. En la Primera Edad conquistó Tol Sirion y la transformó en la isla de los licántropos con su magia oscura. Sauron, el más grande y cruel de los servidores de Morgoth, se estableció en la isla y la llenó de lobos y de otras criaturas malignas. También emplea encantamientos para confundir y someter a sus enemigos. Antes de perder su capacidad de asumir formas bellas, Sauron era un cambiaformas experto. Se presentaba como un ser hermoso para engañar, pero también podía transformarse en criaturas terroríficas. Durante su enfrentamiento con Lúthien y Huan, adoptó la forma de un lobo gigantesco, una serpiente y finalmente un murciélago para escapar. Sauron tiene el poder de dominar a bestias y espíritus oscuros. En la Primera Edad creó y comandó a los licántropos, mientras que en la Segunda y Tercera Edad controló a los Nazgûl y otros seres malvados. Uno de los mayores poderes de Sauron es su capacidad para corromper y manipular a otros. En la Segunda Edad engañó a los herreros elfos bajo la apariencia de Anatar, el Señor de los Dones, lo que le permitió influir en la creación de los Anillos de Poder. El mayor logro de Sauron fue la forja del Anillo Único, en el cual concentró gran parte de su poder. Con él, podía controlar a quienes usaran los Anillos de Poder y extender su influencia por toda la Tierra Media. En conclusión, Sauron poseía una combinación única de magia, transformación, manipulación y dominio sobre criaturas malignas. Su astucia y poder lo convirtieron en el mayor enemigo de la Tierra Media durante milenios. Con todo esto ya claro, me aventuro a analizar cuál de ambos, servidores de Morgoth, era más poderoso y tenía más rango dentro de los ejércitos del primer Señor Oscuro. En la mitología de Tolkien, Godmog y Sauron fueron los dos siervos más poderosos de Morgoth durante la Primera Edad.
Ambos desempeñaron funciones distintas en la jerarquía de Angband y se diferenciaron en sus habilidades, estrategias y formas de ejercer el poder. Si bien Godmog fue un líder militar excepcional y el Balrog más temido, Sauron debe considerarse el más poderoso de los dos. Existen varias razones para esta conclusión. Aunque Godmog ostentaba el título de Alto Capitán de Angband, Sauron era descrito como el mayor y más temible de los siervos de Morgoth. Su papel como lugarteniente principal de Morgoth, con acceso a los secretos más oscuros del Señor Oscuro, sugiere que su poder e influencia superaban a los de Godmog. Por otro lado, mientras que Godmog era un guerrero supremo, Sauron combinaba habilidades físicas, intelectuales y mágicas. Su dominio de la transformación y la manipulación lo hacía mucho más peligroso en distintos contextos. El Señor de los Balrogs era un poderoso líder en la batalla, que aterrorizaba a sus enemigos y utilizaba su magia oscura para destruir todo lo que se le ponía por delante. Era el brazo ejecutor de su Señor, un incansable martillo de crueldad y destrucción sobre los pueblos libres. En cambio, Sauron era una extensión de Morgoth, en cuanto a estrategia, inteligencia y poderes oscuros. El rol de Sauron, dentro de la jerarquía de su señor, era más como un agente de inteligencia en las sombras, encargado de confundir los planes de sus enemigos e incluso de enfrentarlos entre sí. Sauron no destacaba precisamente en el arte de la guerra, como sí lo hacía Godmog. Para poner en contexto el papel de cada uno, podríamos resumirlo en que Sauron era un hechicero oscuro, un maestro del engaño y un gran estratega, encargado de que los planes se ejecutasen al gusto de su señor, mientras que Godmog era un líder de guerra y un agente de la destrucción y el terror. Tras la caída de Morgoth, Godmog fue destruido en Gondolin, y su historia terminó allí. Sauron, en cambio, sobrevivió a la Primera Edad, reconfiguró su poder en la Segunda Edad y se convirtió en el nuevo Señor Oscuro tras la derrota de su maestro. Su capacidad para adaptarse y recuperarse demuestra una resistencia y ambición que Godmog no tuvo. Otra cuestión que me habéis planteado varios de vosotros es la de quién, en un hipotético enfrentamiento, saldría victorioso entre ambos Maiar. Aquí os ofrezco un posible duelo entre ambos siervos de Morgoth. En las profundidades de Angband, donde el fuego y la sombra se entrelazaban en una danza eterna de destrucción, un enfrentamiento sin precedentes estaba por ocurrir. Morgoth, en su trono de hierro, observaba con indiferencia cómo sus dos siervos más poderosos se preparaban para medir su fuerza. De un lado, Godmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, con su hacha negra en mano, su cuerpo envuelto en llamas y su sombra extendiéndose como una tormenta de fuego sobre la negra piedra de la fortaleza. Su mera presencia infundía terror y el martillo de Morgoth representaba la encarnación de la guerra y la destrucción. Frente a él, Sauron, el Maia corrompido, el más temible de los siervos de Morgoth. No portaba arma alguna, pues su poder residía en su voluntad, en la maestría de la hechicería y en el dominio de las sombras. Su forma física fluctuaba entre un ser alto y majestuoso de oscuros ropajes y una silueta etérea, siempre envuelta en la malevolencia que lo caracterizaba. Sauron no solo era un estratega y un manipulador, sino también un maestro del engaño y la transformación. La batalla comenzó con un rugido infernal de Godmog. Con la velocidad de un rayo, alzó su hacha negra y la descargó contra Sauron. El golpe era lo suficientemente fuerte como para partir en dos a cualquier ser viviente. Pero Sauron, con la precisión de un depredador, desapareció en una nube de sombras
antes de ser alcanzado. Cuando reapareció, estaba detrás del Balrog, conjurando una oleada de fuego negro que consumió el aire con un silbido aterrador. Pero Gothmog no era un enemigo que dependiera de la sorpresa o la estrategia. Con un giro brutal, su látigo de llamas surcó el aire y atrapó a Sauron por la pierna, arrastrándolo con una fuerza descomunal y lanzándolo contra un muro de obsidiana. La fortaleza tembló con la magnitud de tal impacto. Sauron, sin embargo, no estaba indefenso. De su mano surgió una luz oscura, un poder de dominación que intentó penetrar la mente del Balrog. Su voluntad se extendió como una red de sombras, intentando someter el espíritu de Gothmog, tal como había hecho con tantos antes. Sin embargo, el Balrog, forjado en el odio y la lealtad ciega a Morgoth, resistió con un rugido de fuego y furia, mientras su cuerpo vibraba con un poder antiguo e indomable. El combate se convirtió en un intercambio de poderes oscuros devastadores. Sauron, en su astucia, cambiaba de forma constantemente. Un lobo colosal que desgarraba con fauces envueltas en sombra, una serpiente negra que se deslizaba esquivando los golpes, y finalmente una figura humanoide envuelta en una armadura oscura que destellaba con la luz del tormento. Gothmog, por su parte, no cambiaba. Era un muro de fuego, una tempestad de poder bruto que no cedía ante las ilusiones ni las manipulaciones. Sauron evitaba el combate directo, pues sabía que la fuerza de Gothmog era imparable, por lo que prefirió cansar a su enemigo asestando poderosos hachazos constantes y errados, mientras Sauron se movía constantemente entre las sombras y el engaño. El Balrog notó esta estrategia de su contrincante y optó por invocar llamas que atrapasen definitivamente a su enemigo. Incontables látigos y cadenas de fuego oscuro se lanzaban hacia el lugarteniente de Morgoth. Algunas le atrapaban, pero Sauron conseguía doblegar esos ataques con sus transformaciones, demostrando que nunca le iba a doblegar por la fuerza. Pero ahí radicaba la diferencia entre ambos. Mientras Gothmog confiaba en su fuerza implacable, Sauron poseía una ventaja que con el tiempo inclinaría la balanza: su inteligencia, su dominio de la magia y su capacidad de adaptarse. En un momento crucial, cuando el Balrog alzó su hacha para un golpe final, Sauron adoptó una forma vaporosa y oscura, envolviendo a su enemigo en un manto de sombras que consumía la llama misma. La oscuridad penetró la esencia de Gothmog, debilitándolo, robándole momentáneamente su fuego interno. Los rugidos de Gothmog se fueron debilitando, mientras Sauron mentaba oscuras palabras en una lengua olvidada, consumiendo la llama de su rival en una oscuridad vacía y fría. Gothmog intentó liberarse, pero el dominio de Sauron se hizo absoluto. No era una victoria física, sino espiritual. Sauron había encontrado la debilidad del Balrog en su naturaleza puramente bélica. Lentamente, el Balrog sintió cómo su furia comenzaba a ceder ante la voluntad aplastante de su adversario. Con un último rugido de desafío, Gothmog lanzó un golpe final que apenas rozó la forma espectral de Sauron antes de caer de rodillas. Morgoth observó en silencio, satisfecho. Su hechicero había demostrado ser superior a su general de guerra, no porque fuese más fuerte en combate, sino porque la fuerza bruta nunca podría superar la astucia, la magia y la capacidad de dominación de Sauron. Cuando la batalla terminó, Sauron no reclamó la victoria con arrogancia. Simplemente se retiró a las sombras, sabiendo que su poder no radicaba en la destrucción inmediata, sino en la paciencia y en el control absoluto de aquellos que osaran desafiarlo. Gothmog, por su parte, se levantó, aún ardiendo con furia, pero sabiendo en lo profundo de su ser que, en una lucha de mentes y de poderes oscuros,
su rival era superior. Finalmente, para concluir, y a modo de reflexión final, comentar que ambos desempeñaron funciones distintas dentro de la jerarquía de Angband y se diferenciaron en su forma de ejercer el poder. Sin embargo, la obra de Tolkien no menciona una rivalidad explícita entre ellos, ni signos de que hubiera una lucha interna por el favor de su amo. En cambio, su relación parece haber sido complementaria, con cada uno cumpliendo un papel específico dentro de la maquinaria de guerra de Morgoth. Aún así, es posible que existiera cierta tensión implícita entre ambos. Sauron, al ser un Maia de mayor rango que los Balrogs, podría haber considerado a Gothmog como un instrumento más de guerra, un ejecutor de la voluntad de Morgoth sin su mismo nivel de astucia. Por otro lado, Gothmog, siendo el líder de los Balrogs, criaturas de poder inmenso y aterrador, podría haber visto a Sauron con recelo debido a su enfoque menos directo en el combate. Sin embargo, cualquier posible rivalidad entre ellos se vio resuelta por el curso de los eventos. Gothmog murió en la caída de Gondolin, mientras que Sauron sobrevivió y heredó el legado de Morgoth tras su derrota. Podría decirse que Gothmog era el brazo ejecutor y Sauron la mente maestra, con un equilibrio de roles que aseguraba el éxito de los planes de su amo. La relación entre Sauron y Gothmog no era de rivalidad abierta, sino de roles diferenciados dentro del servicio de Morgoth. Mientras Gothmog representaba la guerra y la destrucción en su forma más brutal, Sauron era el arquitecto del dominio y la corrupción. No hay indicios de que uno quisiera sustituir al otro, pues sus funciones eran distintas y complementarias. Al final, la historia de Tolkien sugiere que Sauron era el más poderoso y ambicioso de los dos. Tras la caída de Morgoth y la muerte de Gothmog, fue Sauron quien asumió el control del legado oscuro, demostrando que su poder trascendía el de cualquier otro siervo de la oscuridad. Y con esto termina mi vídeo. Espero que os haya gustado el tema elegido. Yo he disfrutado mucho aprendiendo sobre estos dos malvados Maiar. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo y comentar todo lo que consideréis correspondiente. Estaré encantado de responder a todos vuestros comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.